Amados hermanos, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, de donde nos estén viendo y estén siguiendo este maravilloso estudio de la palabra de Dios que es el libro de Romanos. Y es asombroso, es maravilloso, pero además es tan didáctico la manera tan asombrosa, la manera tan magistral que el apóstol Pablo va desmenuzando toda la doctrina de la salvación, la justificación por la fe, todas las doctrinas fundamentales, centrales de los cristianos, de los hijos de Dios. Y por lo menos en los primeros 5 capítulos hemos visto un desarrollo, la verdad, maravilloso, maravilloso. Si algunos de ustedes están relacionados con la docencia, con la enseñanza, con la parte académica, se van a dar cuenta que lo que hace Pablo, el apóstol, es algo maravilloso. Yo espero que ustedes estén estudiando su Biblia, leyendo por ustedes mismos y también avanzando y profundizando en todo lo que tiene que ver con las doctrinas de los cristianos, de los hijos de Dios. Así es que bienvenidos al canal de Mejores Familias y bienvenidos a este estudio bíblico sistemático del libro de Romanos. Dios les bendiga muchísimo. Familia de MF, repórtense, pongan ahí sus comentarios, un like, háganme saber que están presentes, no me dejen aquí hablando solo. Y a todos los que están viendo o van a ver este estudio bíblico, pues deseamos con todo el corazón que edifique nuestras vidas, que nos ayude a fortalecer nuestra fe y sobre todo a cimentarnos cada día más y más en la fe de Cristo, fundada en la palabra de Dios y sostenida por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así es que vamos ahora a iniciar con el capítulo 6 del libro de Romanos, muertos al pecado. Y hemos visto este avance maravilloso, ¿no? Como todos somos pecadores, no hay justo ni aun uno, todos somos iguales delante de Dios, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La justificación por la fe, el ejemplo de Abraham y de David, y vamos adentrándonos. Y ahora vamos a hablar sobre esta relación, cómo a partir de la salvación nosotros tenemos que inmediatamente comenzar a vivir la vida en Cristo. Esto es muy importante el proceso de la salvación. Es el momento de la regeneración, el momento de la salvación por la fe, la justificación por medio de la fe es un momento instantáneo, es una transformación a nuevas criaturas en el momento de creer, en el momento de confesar al Señor como nuestro Salvador, como nuestro Señor. En ese momento, Cristo, mediante la persona del Espíritu Santo, viene a morar en nosotros y viene a efectuar una transformación total. Lo que hacemos es, lo que hace es hacernos nueva criatura. Por eso a veces decimos, no es que Cristo nos mejore, no es que nos va a hacer mejores, no. Lo que hace Cristo es que nos hace nuevas criaturas. Eso es muy, muy importante decirlo. Así que vamos entonces a leer la palabra de Dios y dice así, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Ahora, fíjense, vamos a plantear el capítulo 6 del libro de Romanos, lo vamos a dividir en dos partes. Y en esta primera parte le hemos puesto así, el Calvario contra el pecado. ¿Y por qué el Calvario? Fíjense que la salvación
La completa salvación es un proceso en la cruz del Calvario. No solamente es el momento de la crucifixión. Eh, por la palabra de Dios hemos entendido que todo el proceso, por eso le he puesto así el Calvario, todo el proceso de la crucifixión de Cristo envuelve el proceso de la salvación, el evento de la salvación. Por un lado tenemos el sufrimiento de Cristo, profetizado en Isaías 53, ¿no? El sufrimiento del Mesías fue llevado al matadero como un cordero que no abrió su boca. Entonces, todo ese calvario, todo ese sufrimiento previo a la cruz es parte de todo este proceso. Y luego tenemos a Jesús crucificado en la cruz por nuestros pecados, el momento crucial, el momento clave. Tenemos a un Cristo colgado de un madero, pronunciando 7 palabras de bendición que traerían bendición y vida a nuestras futuras generaciones, al presente y al futuro. Luego tenemos un Cristo, un Jesús, un Mesías, declarado Rey de Reyes y Señor de Señores, que entrega el Espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo ha terminado. Pero después de eso sigue el proceso de la salvación. Porque el apóstol Pablo dice más adelante, dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces Jesús es descolgado, es bajado de la cruz, no le quebraron sus piernas, sino que fue sepultado sin que ninguno de sus huesos fuera roto, fue sepultado en una tumba nueva y luego estuvo en el centro, en el corazón de la tierra, dice la Biblia, por 3 días. Y luego, el tercer día, como lo había dicho la Escritura, él resucitó, se levantó de los muertos, venciendo al pecado totalmente y venciendo la muerte. Y entonces eso es lo que le da sello, le da certeza, fe y legalidad a nuestra salvación completa. Entonces, por eso es que no hablamos solamente de la crucifixión, hablamos de todo el proceso, el Calvario. Entonces, vamos a hablar en los primeros versículos, vamos a desmenuzar un poco. Acuérdense que esto es un estudio bíblico muy por encima, muy general. Usted puede seguir profundizando en la palabra de Dios. Tiene que seguir profundizando en la palabra de Dios. La gracia y el pecado. Acuérdense que por gracia sois salvos por la fe. Si somos salvos por la gracia de Dios a través de Cristo, un regalo que no merecíamos, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Si usted y yo somos salvos, es por la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, un regalo, un don del cielo dado a todo el ser humano que cree en Él y que le confiesa como su Señor y Salvador. La gracia es muy importante porque ahora nosotros no tenemos, a ver, familia, amados hermanos en Cristo, es muy importante esto es medular para la doctrina cristiana. Esto lo tiene usted que tener muy claro. No hay nada que usted pueda hacer para ganar a Cristo. Lo que somos en Cristo ahora, lo que tenemos en Cristo, es decir, la salvación, la entrada a su reino, la entrada a sus promesas, a sus bendiciones. Todo lo que tenemos en Cristo ahora es producto exclusivamente de la gracia de Dios. Es la gracia de Dios, la gracia abundante de Dios, la que nos ha salvado. Somos salvos por su gracia. Si no fuera por la gracia de Dios, no hay nada que podamos hacer para alcanzar la salvación. Somos salvos por gracia. No hay sacrificios, no hay mandas, no hay pactos, no hay promesas, no hay penitencias, no hay sacrificios, no hay nada que pueda comprar o que pueda acercarlo a Cristo. No hay nada. No hay nada que lo pueda acercar a Cristo. Solamente
La gracia de Dios. Solamente la gracia de Dios. Somos salvos por medio de la gracia. Obviamente, la fe, somos justificados por la fe. Es a través de la fe que nosotros podemos tener acceso a esta gracia. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe es medular, pero realmente es un regalo de Dios la salvación. Es porque Dios nos regaló ese favor. Entonces, tenemos que dejar muy claro, ya no puede hacer nada usted, ya está completo en Cristo, es salvo en Cristo. Hablábamos en los capítulos anteriores que ocurre en el corazón y en el ser entero una renovación, una transformación total. Somos nuevas criaturas. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es decir, fuimos muertos a nuestro hombre, a nuestro pecado, a nuestra naturaleza. Hemos sido muertos y resucitados a una nueva vida. Tenemos nueva vida en Cristo. Ahora estamos vivos por la vida de Cristo en nosotros. Todos estos detallitos son súper importantes. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no nos podemos desprender al 100% de nuestra naturaleza humana, lo cual nos va a llevar a fallar de vez en cuando. No es lo que queremos. Y ahorita lo vamos a revisar, pero vamos a fallar. Pero ya hemos sido justificados. Pongan mucha atención en estas palabras. Ya hemos sido justificados. No vamos a ser justificados nuevamente. Ya hemos sido justificados. Ya hemos sido lavados. Ya hemos sido limpiados. Ahora lo que vamos a hacer es hacer uso de la justicia de Dios mediante la confesión al Padre. Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo, pero dame gracia por medio de Cristo. Y Él nos perdona, nos levanta, pero ya no hay, es por Cristo, no hay una penitencia que usted pueda pagar para acercarse a Cristo. Esto es importante, porque la gracia entonces pareciera que salvos, siempre salvos y haz lo que quieras, pero no es precisamente eso. Entonces, la salvación, como primer punto, podemos decir que la salvación requiere una evidencia inmediata, no para mañana, no para la siguiente semana, no para cuando ya conozca yo más de la Biblia. He escuchado muchas personas que dicen, no, ahora que conozca más la palabra de Dios, ahora que entienda yo más, ahora que lleve yo un poquito de más tiempo, entonces ya voy a comprometerme. Ahora que, no sé, que me bautice, entonces ahora sí. Ahora que arregle estos problemas, entonces ahora sí. No. Recuerden ustedes que es en el momento que tomamos la decisión por Cristo, en ese momento el Señor exige de nosotros una decisión física, una decisión tangible, un actuar inmediato. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En el momento de que ocurre en nosotros la justificación por la fe, en el momento que el Señor toma nuestras vidas para morar en ellas, en ese momento nosotros renunciamos, morimos al pecado para vivir una vida en él. Somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, no puede haber una comunión de la luz y las tinieblas. Se requiere que inmediatamente nosotros tengamos una evidencia de salvación. Es importante que nosotros tengamos una evidencia inmediata. ¿Perseveraremos en el pecado? De ninguna manera. Pero es que para que la gracia de Dios se manifieste, porque no hay que hacer nada. No, pero la gracia de Dios, decimos, no es una licencia para pecar.
Eso es importante. La gracia de Dios no es un recurso para libre para que, al cabo la gracia de Dios nos limpia. Al cabo no hay que hacer nada. No, no, no. Por eso hay mucha confusión a veces, por eso muchos se confunden, muchos tienen problemas para entender esto, porque no se trata de si se pierde o no se pierde la salvación, se trata de que cuando tú eres nueva criatura, tu mentalidad cambia. Y como tu mentalidad cambia, ahora lo que quieres ser es un siervo de la justicia. Quieres agradar a Dios, quieres obedecer a Dios, quieres vivir para Dios. Por lo tanto, no estás pensando en fallar. Nosotros no vivimos pensando, ¿y hoy en qué voy a fallarle a Dios? ¿Y hoy en qué voy a fallarle? No, nosotros vivimos cada día de nuestras vidas procurando la santidad, queriendo agradar al Señor, obedecer al Señor. Por eso, en el siguiente versículo, ¿sí? Pablo hace una relación entre el Calvario y el bautismo. Pero antes de esto dice en ninguna manera el versículo 2, en ninguna manera. Si vamos a seguir pecando para que la gracia abunde, para que se muestre la gracia, no, de ninguna manera. La gracia no es para que tú sigas pecando. La gracia es para que tú vivas en santidad. La gracia es para que tú vivas en Cristo. La gracia es para que tú seas salvo por medio de la fe. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No se puede servir a dos señores, porque con uno vamos a quedar mal. Entonces, es muy importante esto, familia, el entender el papel de la gracia en nuestras vidas. El papel de la gracia nos muestra el amor de Dios infinito y perfecto. La gracia nos muestra un camino más excelente para acercarnos a Dios por un precio muy alto, la vida de Cristo. Por lo tanto, los que han abrazado la gracia por medio de la fe para vivir como hijos de Dios ya no pueden andar en tinieblas. La Biblia nos habla constantemente, no vivas en tinieblas, no seas siervo del pecado, no vuelvas atrás, no practiques el pecado. O sea, no vivimos deseando fallarle a Dios. Si usted ha sido realmente regenerado por el Señor, ha sido justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Si usted ha sido justificado por Dios, usted es un hijo de Dios. Usted no desea fallarle. Usted lo único que quiere es quedar bien con Dios y la manera de quedar bien con el Señor es mediante una vida de santidad. Entonces, la gracia no es una ocasión para pecar. La gracia no es una licencia libre y limitada para fallar. La gracia nos responsabiliza. La gracia nos compromete. La gracia nos empuja a la santidad. Señor les bendiga mucho, amados hermanos. Qué bueno que están conectados. Dios les bendiga. Repórtense, comenten, pregunten, cuestionen, ¿verdad? Para que todos podamos ser edificados. Y compartan el video en sus redes sociales, con sus contactos, suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones para que siempre que iniciemos grabaciones, inmediatamente les llegue la notificación de que ya estamos en vivo. Entonces, familia, es importante entender esto. ¿Cuál es la relación de la gracia con el pecado? No hay una relación, no hay una cercanía. ¿Cuál es la relación? Es totalmente opuesta. La gracia lo que hace es exhibir el pecado, pero no lo abraza, no lo consecuenta. No se necesita pecar para que se manifieste la gracia, porque la gracia ya fue manifestada para santificarnos, para comprometernos con la causa de Cristo. Dios es santo y sigue y seguirá rechazando el pecado por la eternidad. Y la palabra de Dios dice, rechazando a los que practican el pecado. Entonces es muy, muy importante saber hablar del amor de Dios, ¿sí? En relación con el pecado. Ya hemos sido limpiados, ya hemos sido justificados. Por lo tanto, hemos sido llamados a la santidad, no al pecado.
por medio de su gracia, que nos ayuda a vivir libres, separados del pecado. No es una licencia para pecar. Eso es importante. Y luego, Pablo explica la relación entre el Calvario y hace una semejanza con el bautismo en agua, muy hermosa. Aquí en Mejores Familias, cuando damos el curso, cuando damos el discipulado acerca del significado del bautismo en agua, decimos que el bautismo en agua no precisamente es un ritual con un poder, no tiene ningún poder, pero sí manifiesta y sí es testimonio de muchas verdades eternas. El bautismo es un símbolo, es una manera de decir eh, cómo es el Calvario y cómo participa el Calvario en la salvación. Y Pablo lo va a explicar en estos versículos del 3 al 7. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo se relaciona el bautismo en agua con el Calvario? Vamos a verlo. Versículo 3 al 7 en sus Biblias. ¿O no sabéis? Estoy usando una Biblia Reina Valera, versión 60. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ojo, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? La palabra bautismo, baptism, quiere decir sumergidos completamente. ¿No sabéis que todos los que hemos sido sumergidos completamente en Cristo Jesús, que estamos llenos de Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, participamos de su muerte, somos copartícipes de su muerte. No podemos sumergirnos totalmente en Cristo sin considerar su muerte. Porque si somos bautizados, sumergidos completamente en Cristo, eso incluye su muerte. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Ahora está hablando del bautismo en agua. Porque somos sepultados juntamente con Él, ¿sí? Para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, fue sepultado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. El cuerpo es destruido en el sepulcro, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Cuál es la relación? El bautismo en agua tiene un significado, una representación del Calvario y la derrota del pecado. Vamos a desmenuzarlo. ¿Qué significa el bautismo? ¿Qué representa el bautismo? Hay muchas cosas en la palabra de Dios que han sido establecidas para la iglesia, no por ritual, sino para que comprendamos mejor a través del simbolismo de ese acto, para que entendamos mejor una verdad espiritual y eterna acerca de Cristo y su reino. En el caso del bautismo en agua, es maravilloso porque nos lleva a la explicación, mediante el símbolo del bautismo, una explicación acerca de la salvación y la derrota del pecado. Porque cuando éramos siervos del pecado, cuando andábamos en pecado, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando vivíamos en el pecado, estábamos muertos espiritualmente. Pero por medio de la resurrección de Cristo se completó nuestra salvación. Vamos a verlo así. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo.
El bautismo en agua es un símbolo, sumergidos completamente en agua. Cuando la persona es sumergida completamente en el agua, en el bautismo, lo que está simbolizando es muerte, 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 ¿muerte a qué? Muerte al pasado, muerte al pecado. Esta persona está muriendo. ¿Qué quiere decir morir al pecado? Que algunos podrán decir, oye, ¿qué quiere? Como Nicodemo, pero ¿a poco puede morir una persona y luego resucitar? ¿A poco puede una persona entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? No. ¿Qué quiere decir muertos al pecado? Renunciar a la vida pasada sin Dios. Renunciar a la vida de pecado. Muertos al pecado quiere decir separados del pecado. Hay una separación en el momento de nuestra regeneración, en el momento de que somos justificados por la fe. Hay una separación de nuestra vida con el mundo, con el pecado, y un rechazo al pecado. A partir de ese momento nos separamos del pecado. Eso es lo que simboliza cuando el pastor o quien está realizando los bautismos en agua, los bautizos en agua, está sumergiendo a la persona, está simbolizando muerte al pecado. Las personas que se bautizan no están siendo salvadas en el bautismo, están expresando el significado de su salvación. ¿Cómo ocurrió? Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Entonces Jesús murió en la cruz del Calvario, fue muerto. Cuando somos sumergidos en el agua, estamos muriendo. Es la explicación de cómo morimos al pecado. Y ese instante que permanecemos debajo del agua simboliza sepultura. Cristo fue bajado de la cruz y fue sepultado 3 días y 3 noches. Bueno, nosotros no somos sumergidos 3 días ni 3 noches, pero ese instante que nosotros estamos debajo del agua, ese instante simboliza la sepultura. Vamos a leerlo. Porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, a fin de que el cuerpo del pecado sea destruido. Cuando estamos siendo sumergidos en el agua, estamos siendo muertos juntamente, crucificados juntamente con Cristo. Simbólicamente, todo el simbolismo del bautismo en agua es lo que ocurrió antes cuando usted aceptó a Cristo en su corazón. ¿Ok? No se confundan. Usted tiene un encuentro personal con Dios, Dios lo llama a la salvación, hace algo el Espíritu Santo en usted para que usted pueda ir a Cristo por medio de la fe. Toma una decisión de salvación por medio de la ayuda del Espíritu Santo que está obrando en usted y usted confesando con su boca al Señor. En ese momento, todo eso se explica simbólicamente en el bautismo. Y además se asemeja con la crucifixión. Por eso dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo haremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. Estoy con Cristo juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y luego cuando nosotros nos sacan del agua, cuando la persona, el pastor o quien está realizando el bautismo en agua, nos saca del agua, eso simboliza resurrección. Vamos a verlo. Verso 4.
porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, cuando sale del agua, como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, por el poder del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Cuando salimos del agua, simboliza resurrección y por lo tanto nueva vida. Por eso el versículo 1 y 2 dice, no podemos nosotros seguir pecando porque ya no estamos en esa condición. Ya somos nuevas criaturas, ya no podemos seguir pecando. Estamos en nueva vida. Entonces es maravillosa esta explicación, familia, acerca del bautismo en agua y cómo es su relación con el Calvario y el proceso de salvación. Esto es maravilloso. Ustedes tienen que volverlo a leer, tienen que volverlo a analizar, porque es maravilloso cómo Pablo nos explica a través del bautismo lo que ocurre cuando nosotros somos nuevas criaturas. Cuando nosotros somos nuevas criaturas, definitivamente nosotros ahora tenemos que vivir como resucitados en Cristo. Es decir, nuevas criaturas. Ya no podemos vivir para el pecado, para el mundo, porque ya no somos del mundo. Ya somos nuevas criaturas. Morimos. En el momento que fuimos salvos, morimos. Cuando resucitamos en Cristo, cuando ocurre en nosotros la nueva vida, pues ya no podemos volver al pasado. Por lo tanto, el verso 1 y el verso 2 exige que avancemos en esta nueva vida en Cristo. Vamos al siguiente punto, familia, que es la vida eterna en Cristo. Vamos a ver los versículos 8 al 11. Y si morimos con Cristo, vamos otra vez en el proceso del Calvario y en el ejemplo del bautismo en agua. Si morimos en Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Dónde está Cristo ahora? Esa es la pregunta. ¿Dónde está Cristo? Físicamente. Porque aunque Él es Dios y está en todo lugar, pero tiene un lugar, digamos, tangible, físico. ¿Dónde está Cristo? La Biblia nos da la respuesta. Cristo está sentado a la diestra del Padre, la diestra es la mano derecha. Cristo está sentado a la mano derecha del Padre, intercediendo por nosotros día y noche, porque Él prometió, no, nunca los voy a dejar solos, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, Cristo está sentado físicamente a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Por eso dice, sabiendo que si fuimos sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado. Porque si fuimos plantados, verso 5, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, ya no existe, murió juntamente con el cuerpo de Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Los versos 8 al 11 nos hablan acerca de esta esperanza que tenemos en Cristo de vida eterna. Por un lado, nosotros ahora tenemos una vida espiritual en Cristo, ¿sí? Y esto habla en dos direcciones. Vamos a verlo. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si, ¿dónde está Cristo? Sentado a la diestra del Padre. Si viviremos con Él, ¿en dónde viviremos? En la diestra del Padre. En el lugar donde está el trono de Dios, ahí estaremos con Él, según la palabra de Dios, después de su venida, ya sea muertos o vivos, estaremos con Cristo físicamente. Y esa es una esperanza que tenemos los cristianos. Creemos en la vida eterna, no en la reencarnación. Creemos en la vida eterna.
que Cristo nos ha otorgado por medio de la cruz, de su resurrección. Cuando Cristo resucitó, nos hizo participantes también de esta bendición. Que si así como morimos con Cristo y así como Cristo resucitó, también nosotros viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no puede enseñorearse más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, vive para Dios. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No se les olvide que ustedes han sido muertos al pecado. No se les olvide que ahora viven para Cristo. Pablo le dice a la iglesia, no se te olvide que eres salvo. Y como eres salvo, entonces estás en nueva vida. ¿Sí? No se te olvide. Entonces tenemos esta esperanza de nueva vida en Cristo. Por un lado, hemos tenido acceso al reino de Dios mediante su gracia a través de la salvación y tenemos vida en Cristo, ¿no? Estamos vivos espiritualmente, pero al mismo tiempo tenemos esta esperanza física de vivir con Él por la eternidad. Estos versículos nos hablan de eso. Versículos del 8 al 11. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, tangible, es literal, vamos a vivir, tenemos una esperanza de vida para que, dice, ¿se acuerdan que Jesús les dijo, voy pues a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén? No se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. ¿Vale? Entonces, nosotros creemos en la vida eterna con Cristo físicamente. Pero además también, mediante su resurrección, ¿sí? Nosotros también tenemos nueva vida. Por lo tanto, la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Esto es importante. Pastor, pero las personas cristianas aún se mueren físicamente. Sí, pero en el momento que mueren, las personas que están en Cristo, ¿sí? Dan un salto, abren sus ojos inmediatamente en la presencia del Señor. La muerte ya no tiene autoridad sobre nosotros. Familia, esto debe de ser un, un, un abrazo de esperanza, una lluvia de esperanza. Todos ustedes, si tienen un enfermo, si ustedes están enfermos, si están luchando con la enfermedad, si hay una enfermedad que está arrebatando la vida de alguien, deben de saber que la muerte no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. Porque este cuerpo físico quedará en el sepulcro, pero inmediatamente nuestros ojos abrirán para estar en la presencia del Señor. La muerte ya no tiene autoridad, ni se ha enseñoreado, ni se enseñoreará de nosotros. Porque la muerte murió con el pecado. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora hay un sentido espiritual. Tenemos nueva vida. Ya no estamos muertos espiritualmente. Ahora tenemos una vida en Cristo Jesús, nuestro Señor. Qué maravilloso. Y vamos a los versículos del 12 al 14, los versículos del 12 al 14, y que ahora nos llama, nos desafía a la santidad. Ya decíamos que Pablo inicia el capítulo 6 aseverando que no podemos perseverar en el pecado, ya no vivimos para el pecado. Y ahora esta sección la va a cerrar nuevamente
con este recordatorio. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es decir, peleen contra el pecado, resistan al pecado, luchen contra el pecado. No pueden ustedes permitir que el pecado vuelva a reinar porque ya fue vencido. Entonces, si ustedes permiten que el pecado vuelva a reinar, entonces ustedes se vuelven esclavos del pecado. No obedezcan al pecado. No cedan a sus concupiscencias. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo que está diciendo Pablo en estas palabras está diciendo, ustedes sean santos, porque ya han sido santificados. No puede reinar el pecado. No pueden ceder ante el pecado. No pueden caer ante el pecado. No pueden sucumbir ante el pecado. No se puede enseñorear de ustedes. Si ustedes realmente son hijos de Dios, si ustedes tienen una certeza en su corazón de que son hijos de Dios, entonces sepan ustedes que el pecado no se enseñoreará de ustedes, porque no están bajo la ley, sino están bajo la gracia. Y otra vez Pablo nos trae de vuelta el tema de la ley. La ley no fue dada para vivir en la ley. Por eso muchos creyentes que toman la ley como referencia están dándose un tiro en la cabeza. La ley no fue dada para vivir en ella o para ser salvos por la ley. La ley fue únicamente dada para exponer el pecado y la imposibilidad del hombre. Por eso dice, si ustedes, termina el 14 diciendo, si ustedes realmente son hijos de Dios, bueno, no lo dice, pero esto es lo que quiere decir. Si ustedes son realmente hijos de Dios, entonces el pecado no puede enseñorearse de ustedes, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, no presenten sus cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos como instrumentos, como miembros de Dios, como instrumentos de justicia. Santificación, el proceso mediante el cual nosotros somos perfeccionados cada día hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Qué maravillosa es la enseñanza del libro de Romanos para los creyentes. Que de verdad que qué maravilla. De verdad, hermanos, qué maravilla es la doctrina mostrada, plasmada en el libro de Romanos. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Es decir, nosotros seguimos teniendo, por supuesto, una naturaleza humana, no somos seres celestiales, somos seres humanos, con una carne, con una naturaleza todavía caída en nuestro cuerpo mortal y por lo tanto expuestos a pecar. Pero el apóstol Pablo dice, no presenten sus miembros, no se pongan con el pecado, no se mezclen con el pecado, no jueguen con el pecado, no bailen con el pecado. Me viene a la memoria una frase en una película que decía, no juegues con el diablo porque te puede acompañar a tu casa. Entonces, Pablo dice, no presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. No se pongan, ¿verdad? No se pongan como instrumentos de iniquidad,
sino presenten sus miembros, preséntense ustedes mismos a Dios como siervos o como instrumentos de justicia. Y recuerda, Pablo, porque muchos dirán, pero ¿cómo? Esto no es posible, es tan difícil. Sí, es difícil, pero ustedes no están bajo la ley, ustedes están bajo la gracia. Sí, es difícil, pero ustedes no están solos. Yo enviaré al Consolador, el Espíritu de verdad, el cual les recordará todas las cosas y estará con ustedes y en ustedes. Pablo utiliza mucho esta palabra, en Cristo, en el Espíritu Santo, en, dentro de. Usa con, a un lado de y en. Estamos en Cristo y Cristo está con nosotros, camina con nosotros, de la mano de nosotros. Es el libro de Deuteronomio, como un padre que lleva a su hijo, así yo los guié por el desierto. Pues estamos en Cristo y con Cristo. No los dejaré huérfanos. Enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad, el cual estará con vosotros y en vosotros. Y aquí dice el 14, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino estás bajo la gracia. Tú eres salvo por gracia. Tú eres salvo porque Dios lo quiso. Tú eres salvo porque Dios te regaló, ¿sí?, a Cristo en sacrificio para pagar tu pecado, para pagar tu culpa. No es gratis, no es incondicional, es eterno, es infinito, es perfecto su amor, pero tuvo un precio muy alto y no es incondicional. ¿Vale? No presentes tus miembros al pecado, ya no puedes pecar, ya no puedes, no puede reinar el pecado en ti. Tienes que ser un instrumento de justicia, tienes que vivir para el Señor, tienes que presentarte como miembro de justicia, como instrumento de justicia, para dar testimonio. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? No, porque no estás bajo la ley. Y no necesitas provocar la gracia, porque la gracia ya fue dada. De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? Cuando fuimos salvados, fuimos muertos al pecado. Ya no existe el tú antiguo, el tú carnal, el tú muerto, como te llamas, Gil. Ya no existe el Gil muerto, el Gil de iniquidad. Ahora soy un nuevo Gil, regenerado por la obra del Espíritu Santo, mediante la justificación por medio de la fe. Así que familia, el apóstol Pablo, ahora en el capítulo 6, después de mostrarnos en el capítulo 5 los beneficios de esta justificación, las consecuencias, los alcances de esta justificación, ahora nos pone de manifiesto, bueno, ya te dije los beneficios, las ventajas, ahora te aclaro algo, dice Pablo, no puedes vivir igual. ¿Qué manera tan maravillosa? Primero nos dice las noticias buenas y luego nos pone las noticias difíciles. Pero qué buen maestro debió de haber sido el apóstol Pablo. Qué excelente maestro de escuela dominical. Qué excelente maestro de estudio bíblico tuvo que haber sido el apóstol Pablo. Ya nos dijo los alcances de la justificación por la fe, las promesas, las bendiciones, los beneficios. Y ahora nos dice, pero no puedes seguir pecando, porque no eres un esclavo ni un siervo del pecado. Qué bendición, amada familia, qué bendición. Esto es un llamado para todos nosotros. Esta es una invitación para que nosotros vivamos la vida que Cristo diseñó para nosotros. La vida que Cristo diseñó para los que están en Cristo, para los que han nacido de nuevo. Tú y yo somos esas personas que hemos nacido de nuevo y hemos sido llamados a la salvación. Pero también
a la santificación. Que el Señor les bendiga muchísimo. Un abrazo a todos, familia, los que se conectaron, los que están conectados, que Dios les bendiga mucho. Qué bendición poder estar con ustedes compartiendo y caminando y aprendiendo el libro de Romanos. Que Dios les bendiga muchísimo, que Dios les guarde, que Dios les bendiga y recuerden que todos los domingos nos vemos a partir de las 10 de la mañana en Mejores Familias. Dios les bendiga.